entonces, amado pueblo del Señor, la única manera en la cual encontraremos paz y descanso para nuestra alma es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia sigue caminando, el joven sigue caminando, pero hoy el Señor dice: alto, que detengas tu caminar. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No andaremos. Se ha catalogado como la peor respuesta que el pueblo le haya dado a Dios. El pueblo lo hubiese dicho: lo intentaremos, trataremos, lucharemos por andar en este mandamiento. Descansar en la segura confianza de que Él hará, de que Él es el camino seguro donde no hay fracasos, porque Dios nos levanta con su mano poderosa. Es el camino donde no vamos solos, porque es bueno, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él es el que nos acompaña. Es el buen camino de la esperanza, donde el futuro se está viviendo en el presente, donde podemos ver que Jesucristo es la gloria de nuestra esperanza. Estoy convencido de su amor y de su amor como mi vida. Estoy convencido que mientras se perdía en el mundo de maldad y no había hallado buen camino, Él me rescató, porque en el buen camino hay transformación. Esta generación Jeremías, que le digamos al mundo por última vez: detente. Quizá, joven, estás hoy aquí, seas la última generación de predicadores que se levanten y le digan a la iglesia por última vez: detente, corrígete, no vamos bien. Y si somos esa generación, habremos de pararnos libres y con amor y con sabiduría, pero sobre todo con integridad en nuestro corazón. Tenemos que decir: corrijámonos, Jerusalén, corrijámonos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en vuestros corazones. Jeremías 6:16. Para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo tienen? Dice así: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Vosotros. Amén. Tomen sus lugares un momento y la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, uno de los problemas que se enfrenta el ser humano en la vida, uno de los problemas, hermanos, en los cuales más dificultades encontramos en la vida, es a la hora de tomar decisiones. Las decisiones, hermanos, vienen a ser en nuestra vida obstáculos que muchas veces nos cuesta trabajo tomarlas. ¿Cuántos de ustedes, los presentes en esta hora, al terminar sus estudios, no saben, hermanos, qué carrera tomar, qué estudiar, qué escuela, en fin? El tomar decisiones se ha convertido en un problema que en el presente y en el futuro tiene consecuencias difíciles. Muchos de nosotros, los presentes,
Vivimos quizás todavía consecuencias de malas decisiones. El ser humano toma decisiones todo el tiempo, al levantarnos, al vestirnos, al elegir qué nos vamos a poner, qué zapatos ocupar, qué comer. Mis hermanas, mis hermanos, cada uno de nosotros nos damos cuenta que al pasar el tiempo, muchas de esas decisiones no fueron tomadas de la manera correcta. Es entonces cuando nos detenemos a meditar y en muchos casos a vivir y a experimentar las consecuencias de una mala decisión. Las decisiones son cruciales en nuestra vida, son importantes, porque nuestras decisiones muchas veces dentro del plano humano determinan lo que va a acontecer mañana. Decía un poeta, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Hablando humanamente, estas palabras quizás tengan algún peso. Hablando humanamente, nuestras decisiones sí tengan mucho que ver en el futuro, en el presente, en lo que va a acontecer en tu vida, en lo que en esta hora está aconteciendo contigo. Tú has tomado una decisión en este día. El día de ayer, quizás 2 días atrás, tomaste decisiones y una de esas decisiones fue venir a este 20º Congreso a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Pero algunos también han tomado decisiones que quizás no está entre ellas el asistir a escuchar, a escudriñar, a atesorar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cual sea tu decisión, cuál haya sido tu pensamiento al venir aquí, déjame decirte que Dios encaminó tus pasos, porque Él quiere hablarte, Él quiere indicar en tu corazón algo en especial. Hermanos, ¿te puedes imaginar buscar una dirección sin la ayuda de algún mapa, sin la orientación de las calles? ¿Qué dirección tomar? ¿A dónde ir? Eso se convertiría en un laberinto de decisiones. Un laberinto, hermanos, en donde nos encontramos sin saber a dónde ir. Cuando usted ubica algún establecimiento en la ciudad donde usted vive, en el pueblo donde usted vive, usted tiene una idea hacia dónde dirigirse. Se imagina encontrarse en una ciudad donde usted no conoce el mínimo de ella, solo usted tiene una dirección, pero no sabe a dónde dirigirse, qué camino tomar, qué camino es el que le va a llevar en una distancia quizás más corta, en una distancia quizás fuera de peligros. Esa es, hermanos, una decisión muchas veces difícil de tomar. Un laberinto de decisiones que está frente a cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos, hermanos, a alguna ciudad y que no conocemos, hermanos, por ejemplo, el Distrito Federal, acostumbrado a ciudades en donde una avenida me lleva a un punto y otra avenida me trae de regreso, pero cuando usted se para, hermanos, frente a esta enorme ciudad y contempla usted un distribuidor, una calle, una carretera, hermanos, que va para un lugar, para otro, y usted se detiene y en algún momento no sabe qué camino tomar, no sabe a dónde dirigirse, y pareciese, hermanos, que se ve usted de manera tan pequeñita, de manera tan diminuta, en un laberinto, hermanos, de calles, de avenidas, y usted no sabe muchas veces qué camino es el correcto, cuál es el que le lleva al punto que usted desea. Pero Dios te tiene aquí, bendito sea nuestro Dios. Hermanos, la invitación del profeta Jeremías en esta hora es clara. Paraos en los caminos y mirad, paraos en los caminos y mirad. Es la voz de Dios hablando hoy en día al pueblo, al joven,
hermano que me precedía decía que este mensaje no solamente es para el joven. Creo profundamente que este mensaje es para la iglesia en general, es para el joven, es para el ministro, para aquellos que tenemos una responsabilidad ministerial. Dios quiere que detengamos nuestro caminar, que nos paremos en los caminos y que observemos, que veamos cómo vamos caminando. Si aún el camino en el que nos encontramos es el camino que nos lleva a la vida eterna, si aún nos encontramos en el camino cuyo objetivo es llegar a la bendita presencia del Señor. Y creo, amado hermano, que usted, al igual que su servidor, tiene el deseo de llegar a la presencia del Señor. Nuestro objetivo, hermanos, es llegar a la presencia en redención. Bendito sea nuestro Dios. Creo que nuestro deseo es llegar a la presencia de Jesucristo y que Él nos dé entrada. Bendito sea nuestro Dios a esa morada celestial. ¿Es el objetivo, joven? ¿Es el objetivo de tu caminar en esta hora? El Espíritu Santo te invita durante este congreso a considerar 4 aspectos basados en este pasaje escritural. Paraos, mirad, preguntad y andad. 4 aspectos que el Señor quiere tratar contigo. Paraos, detenerte, que mires, que observes, que preguntes y que andes por el buen camino. En lo particular, en lo que respecta a esta ponencia, el Espíritu Santo quiere que consideres 7 palabras claves que se encuentran en este versículo. ¿Cuántas palabras? Que son detenerse, observar, indagar, sendas antiguas, el buen camino, andar y hallar. Son 7 palabras que el Señor quiere que consideres, no tan solo en esta enseñanza, sino, hermanos, a través de estos días. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, detente, mirad, observa, ve si aún vas en el buen camino, indaga cuál es el buen camino, observa las sendas antiguas y analiza el buen camino, anda por él y al final de tu caminar hallarás descanso para vuestra alma. Bendito sea el Señor, porque el objetivo de cada uno de nosotros es alcanzar el reposo eterno en la presencia de Jesucristo. Si deseas estar con el Señor, ¿sabe? En el presente tema, quiero que nos hagamos 2 preguntas, 2 interrogantes que debemos de prestar atención. En lo particular, esta ponencia no deseo medir la recepción, la captación del mensaje que en esta hora el Espíritu Santo quiere dar a tu corazón a través de tus labios. Normalmente, cuando alguien se para a hablar en público, ya sea en el mundo, espera tener la mayor atención de aquellos que están escuchando la exposición. Y el exponente observa los aplausos, las sonrisas, en fin, gestos que determinan que el pueblo está recibiendo el mensaje. En lo particular, en la iglesia, cuando recibimos el mensaje, comenzamos a glorificar, a honrar, a bendecir el nombre de Jesucristo, a darle la gloria al Señor, a abrir nuestros labios y decir: bendito sea Señor. No
Hoy el Señor te invita a la reflexión. Dice un dicho que el que calla otorga, pero podemos añadir que muchas veces el silencio es por desaprobación. En este caso, quiero que tu silencio sea porque estás meditando en lo que Dios está hablando a tu corazón. Que tu silencio determine que estás analizando lo que Dios está hablando a mi corazón y a tu corazón. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos habla allá en el Génesis capítulo 16, en el versículo 17 y 18, hermanos, de una mujer. Y aquí ocupamos la primera pregunta a la cual tenemos que prestar atención en esta hora. ¿De dónde venimos? Dice la Escritura: y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino al sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. La historia usted la conoce. Sarai le dio a su esposo Abraham a esta mujer Agar. Después, hermanos, de que Agar concibió en su vientre, vio con desprecio a Sarai y ahí comenzó este problema. Agar sale huyendo y el ángel sale, hermanos, en un momento a su encuentro junto al camino y le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? El Señor quiere que consideres estas dos preguntas en este día. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Como Iglesia Universal, a través de los tiempos, ¿cómo es que va caminando la Iglesia? Como denominación, durante 70 años, de 3 a 4 generaciones quizás intercaladas unas con otras, que hemos recibido. ¿Y cómo vamos a entregar a las generaciones que ya están, hermanos, siendo pequeños en estos tiempos? Este es el 20º Congreso Juvenil. La Iglesia nos precede con 50 años de antigüedad. Iglesia, no como cuerpo de Cristo a través de las edades, sino como denominación. Son 70 años de historia, de victoria, de momentos difíciles, pero he aquí, el pueblo de Dios sigue caminando en pruebas y en luchas. La Iglesia sigue caminando, el joven sigue caminando, pero hoy el Señor dice: alto. Hoy el Señor dice: alto, que detengas tu caminar. La pregunta: ¿de dónde venimos?, nos invita a considerar, amado hermano, dos aspectos: origen e identidad. Origen e identidad. La primera pregunta, ¿de dónde venimos?, nos exige esta pregunta hablar de origen y de identidad. Sabemos que origen es el principio, el nacimiento o la causa de algo, o el lugar de procedencia de una persona o de una cosa. ¿A quién le perteneces, Iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es tu origen? La respuesta se ha dado: soy de Jesucristo. Puedes decir: soy de Jesucristo. Si no tienes la libertad de decirlo, te invito a que en tu interior lo reflexiones: soy de Jesucristo, le pertenezco a Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6 nos invita a meditar sobre el origen, tanto de manera a través de las edades como denominación. Dice Efesios 2, 1 al 6: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos, que estabais como
muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos también en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando nuestros muertos en pecado, nos dio, sí hermano, nos dio juntamente con Cristo vida, y por gracia sois salvos. En un origen estábamos tú y yo perdidos, lejos, ausentes, muertos, pero Cristo llegó a tu corazón, Cristo llegó a tu vida, Él detuvo tu caminar de pecado y te dijo: mira, estamos a cuenta, ven y ponte a cuentas conmigo, y detuvo nuestro caminar, ese caminar de pecado, ese caminar de maldad, ese camino conforme a los principios del mundo que te condenaban más y más, y detuvo Jesús nuestro caminar. Y he aquí el pueblo, el cual el Señor detuvo su caminar y nos dio un nuevo camino, un camino que conduce a la vida eterna, y ese camino es Jesucristo. Ese camino es su palabra, y ese camino es eterno, y ese camino no cambia, y ese camino es el descanso para el alma. Hablando de identidad, el cual es el conjunto de rasgos propios de un individuo y que lo hacen distinto a los demás. Y aunque muchos de los casos de los rasgos que forman parte de nuestra identidad son hereditarios o de manera innata, el entorno ejerce una gran influencia en la identidad, ya sea que tu identidad se pierda por el entorno en el cual te encuentres o se vea alterado por el entorno en el cual vives. Hablando al respecto de nuestra identidad, Efesios capítulo 2 del 6 al versículo 10 dice lo siguiente: y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es gratuita por la muerte, por la sangre del Cordero, bendito sea el Señor, porque somos hechura suya. ¿Cuál es tu identidad, iglesia? ¿Cuál es tu identidad, joven? Somos hechura suya, bendito Dios, criados en Cristo para buenas, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, dice el Señor, acordaos, detente un momento, detén tu caminar y acuérdate que en otro tiempo vosotros
alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Acuérdate, te vuelvo a repetir tu origen, y si acaso se te ha olvidado, detente un momento y acuérdate de dónde el Señor te ha traído, de dónde el Señor te ha rescatado. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Así que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Joven, considera de dónde vienes en esta hora. Muchos de los presentes son nacidos en la iglesia, otros son invitados. De cualquier forma, Dios te ha traído hoy. Los diferentes caminos que el mundo te muestra son destructores. Los caminos que el mundo te muestra son destructores. Observaba la escenografía que ha levantado, hermanos, la mesa encargada de ello. Y en el primer cuadro, hermanos, comía los aspectos familiares que conviene, hermanos, a la familia, los peligros de ellos en los primeros cuadros de las imágenes presentadas en los caminos torcidos. Observaba que en el siguiente cuadro se mostraba, hermanos, factores de droga, de violencia, de todos los vicios destructivos. En el tercer cuadro observaba, hermanos, las consecuencias de esos vicios, de esos falsos caminos. Y en el último cuadro observaba lo riesgoso y lo peligroso que es caminar sobre esos caminos. Pero al final de esos caminos torcidos hay un sendero, hay una línea recta que nos lleva hacia arriba. Bendito sea el Señor, porque el camino del justo es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Bendito sea nuestro Dios. Pero para que puedas entender y analizar el camino, tienes que detenerte. Tienes que detenerte un momento parados en esos caminos. Hay un filósofo, escritor, Francois de la Rochelle, que escribió: estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Dicho de otra manera, estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que terminamos engañándonos a nosotros mismos, parados en los caminos. Proverbios 16:25 dice: hay caminos que parecen derechos al hombre, mas su vida son caminos de muerte. Otra versión dice: hay quienes piensan que todo está bien, que todo lo que hacen está correcto. No es así. El Señor nos invita a que te detengas en un momento. El Señor clama en esta hora y dice: detente. En voz en cuello dice: detente. ¿Qué estás dispuesto a hacer en este congreso juvenil? ¿Continuar en el camino que consideras correcto? ¿O estás dispuesto a escuchar si aún vas en el buen camino? Si te has alejado del buen camino,
Esa historia en la cual, hermanos, se nos habla de un animalito que era, por cierto, un asna. Números capítulo 22 nos relata, hermanos, de este pasaje. Un hombre que le había sido contratado para que maldijese, hermanos, a Israel. Pero este hombre dijo: no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo, bendito sea el Señor. Dice la Escritura que Balaam, hermanos, tomó el asna, y en el versículo 23 del capítulo 22 dice: y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su camino, y apartóse el asna del camino e iban por el campo. Entonces hirió Balaam el asna para hacerla volver al camino. ¿Saben? Hay diferentes caminos que se presentan, y más aún en las corrientes juveniles. Pero el Señor se ha parado frente, ha estorbado tu camino y no quiere dejarte avanzar, porque Él sabe que el sincretismo religioso ha estado destruyendo, ha estado, hermanos, marcando el camino de la iglesia. Esa tendencia a juntar y armonizar las corrientes y pensamientos doctrinales opuestas a la sana doctrina. Recordemos, hermanos, que al principio de la iglesia había varias corrientes que amenazaban con influenciar a la iglesia, a la doctrina. Pero la iglesia prevaleció a estas corrientes y se mantuvo en el buen camino. Detén tu caminar, no te anecies como Balaam, que maltrataba el asna y que le decía: camina. Si no puedes caminar, si no sientes la libertad de avanzar, Dios está deteniendo tu caminar. Dios está frente de ti diciéndote: para, detente. Balaam continuó, hermanos, su camino, y vemos que, hermanos, el ángel se puso una vez más en una senda de viñas que tenía pared de una parte y de la otra, y viendo el asna, el ángel, dice, de Jehová, pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Vemos que el camino se torna más difícil. Vemos que se están levantando murallas de corrientes doctrinales, de caminos falsos, de caminos engañosos, y muchos se han ido, se han encaminado a esas veredas engañosas. Puede haber paredes que impidan el caminar, y si Dios está diciendo a la iglesia: detente, y si Dios ha previsto de todo esto que ha ocurrido a la iglesia, no para cambiar de camino, sino para que analices el buen camino. ¿Seguirás caminando así? Te enfurecerás y golpearás una vez más el asna, y te aferrarás a seguir caminando, aunque Dios detenga tu paso. Balaam continuó su caminar, se aferró, hermanos, y dice la Escritura: y el ángel de Jehová pasó más allá y púsose en una angostura
donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra, y el asna se echó y Balaam le hirió una vez más. Y si Dios está frente de nosotros deteniendo nuestro camino, si Dios nos está invitando, hermanos, a detener nuestros pasos y a decirnos: detente, te estás desviando del buen camino. Una de esas corrientes de caminos falsos es el humanismo cristiano. Ya no hay maldad, ya no hay pecado, todo es permitido. Sobre la ética la construimos de acuerdo de la experiencia. Sobre la libertad sexual, no hay que reprimir a la juventud, son libres, solo que tomen esas decisiones con conciencia. Dios está deteniendo nuestro caminar, iglesia. Por eso te invitaba a analizar. Y en esta tercera ocasión que tiene el Señor nuestro caminar, nos habla acerca de esa corriente que se ha introducido en la iglesia del reformismo o del reformanismo. Comienza a observar y a ver que de un momento a otro resulta que estamos mal. No te dejes llevar por esas corrientes del mundo. Si el mundo quiere o está en contra de los gobiernos, ese espíritu no tiene que introducirse a la iglesia. Y si acaso se ha introducido, Dios nos está diciendo: detente, detente. Las voces te pueden estar indicando no que te vayas a otro camino, sino que te estás desviando quizás del buen camino. No necesitamos hacer otro camino. Hay uno. La iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. El buen pastor tiene el buen camino. Bendito sea el Señor. Solo hay que detenernos y volver, si nos hemos alejado, a ese buen camino. Dios dice: paraos, detén tu caminar, escucha la voz de Dios. Al principio que conocí el Evangelio, me hice una pregunta que durante mucho tiempo en mi ministerio me la han hecho: ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Hay muchos caminos. ¿Cómo saber cuál es el camino correcto? Hay caminos que el mundo ofrece de salvación, de una facilidad enorme de santidad, como si repartiesen dulces, el Espíritu Santo se da, como si nada más fuese, hermanos, una emoción, la divina presencia del Señor en nuestros corazones. Pero hay un solo camino, ese es Jesucristo. La segunda pregunta que nos ocupa en esta hora es lo que el ángel decía a Agar: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos, iglesia de Jesucristo? Ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos que le pertenecemos a Cristo y que nuestro caminar debe de ser conforme al camino que Dios nos ha trazado, componer lo que hace falta, y durante las explicaciones que a futuro se nos darán, nos van a explicar y abundar aún más estos aspectos. Pero detente un momento. Muchas denominaciones, caminos, tienen doctrinas bíblicas que hoy ya no se ven. La señal de potestad en algunas iglesias era común. Se ha quitado porque es incómodo y anticuado.
Muchas denominaciones, muchos caminos al principio no usaban instrumentos, pero los introdujeron porque llaman la atención y generan un ambiente más ameno. Muchas denominaciones no permitían la pintura y los arreglos, esos caminos alternos no lo permitían, pero abandonaron la belleza externa natural, pretextando que solamente debe de ser una belleza interna. Esos caminos conocidos a la santidad le llamaron religiosidad. Ahora ser santo es ser religioso. No confundamos con dogmáticos. Ahora apartarse del mundo es religiosidad. El bautismo en agua y del Espíritu lo tildaron solo como un acto de fe y sin valor esencial para la salvación. Iglesia, jóvenes, siervos de Dios, ¿seguiremos caminando? ¿Estamos dispuestos a detenernos para ver si aún estamos en el buen camino? Al principio de esta conferencia decía que no era mi intención venir a la recepción del mensaje en cuanto a ustedes glorificaran, alabaran, bendijieran, ensalzaran el nombre del Señor, porque de hecho lo tenemos que hacer todo el tiempo, sino que más bien tu silencio, mi silencio, hablara de que sí estoy meditando, sí estoy considerando, sí estoy dispuesto a guardar silencio y dejar que Dios me hable. Se dice que la mejor oración es cuando callamos y dejamos que Dios hable a nuestro corazón. Guarda silencio en tu corazón un momento. Dios quiere hablarte en esta hora. Dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Guarda un minuto de silencio en esta ocasión. Considera. Zacarías 2:13 dice: calle delante de Jehová toda la tierra, porque él se ha despertado de su santa morada. Dios está en este momento aquí. ¿Lo escuchas? ¿Quieres seguir escuchando? El profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 3 decía: porque dos males han hecho a mi pueblo, dejándome a mí, fue entregado a vida, por cavar para sí cisternas supernaturales que no tienen nada. En el versículo 19 sube de todo y dice: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. ¿Sabe pues cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos? Dos problemas tenía Israel: su apartamiento y su falta de santidad. Dios ha prometido darnos un buen camino. Jeremías 32:39 dice: y daréles un corazón y un camino, para que teman perpetuamente, para que haya bien en ellos y sus hijos después de ellos. Pero antes, detengámonos un momento. El siervo de Dios Esdras, que vivió tiempo después de la desolación que Jeremías profetizaba, en Esdras capítulo 8:21 dice: y publiqué allí ayuno junto al río de Acaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho, para solicitar de él camino derecho para nuestros hijos y para toda nuestra hacienda.
Yo quiero algún día ver a mi hijo en ese lugar donde tú estás. Y cuando mi hijo ocupe el lugar que tú estás, ¿en qué lugar estarás tú, iglesia? ¿En qué lugar estarás tú, joven? ¿Qué lugar ocuparás tú cuando nuestros pequeños ocupen el lugar que tú estás ocupando ahora? ¿Qué iglesia vamos a entregar a nuestros hijos? Una iglesia de anarquismo, de reformalismo, de humanismo, o una iglesia que ha retornado al buen camino. ¿Estás dispuesto a solicitar camino derecho para tu vida? Aún no los tienes, si es el caso, pero para tus hijos y para esto que poseemos. El llamado de Jeremías ocurrió 5 años antes de que se encontrase el libro de la ley en los tiempos de Josías. Este libro no está perdido. No es necesario encontrarlo mañana, estar aquí. Tenían todo para servir a Dios, pero habían abandonado el buen camino. ¿Qué estás dispuesto a dejar y abandonar hoy en este congreso y retornar al buen camino, si acaso ya se ha? El buen camino no se ha corrompido. El buen camino no se ha manchado por temor. El buen camino es Jesús. Y Jesús sigue aquí. Jesús sigue en medio de nosotros. ¿Qué estás dispuesto a tirar de tu vida? ¿Qué estás dispuesto a deshacerte de eso que te está acarreando? Recuerda, entre más ames el mundo, más te costará dejar. Y entre más indagues por caminos torcidos, más perturbado vivirás de ellos. Si le entregas a Jesús tu corazón con sinceridad y estás dispuesto a guardar silencio y detener tu caminar, Él te guiará por el camino. La gracia y la paz de Jesús sea con nosotros.